cuando el ataque a la moneda los acabó, quedó el bolívar reducido al mínimo. Entonces, eso sugiere la idea de que los fondos, las prestaciones sociales deben amarrarse a un commodity que se recupere en el tiempo, o sea, que no se pierda, que esté indexado, en otras palabras. Y ese commodity es nada más y nada menos, propuesta nuestra, que el presidente la aceptó, es el petróleo, un campo petrolero. El campo petrolero designado es el campo Chaimas, que tiene 50 pozos, está al sur de Monaga, que pudiera haber algún tipo de dificultad para colocar el petróleo, pero como quiera que sea, es un commodity. Entonces, lo que salga de esa producción va a ir a enriquecer solamente al Fondo de Prestaciones Sociales. Creamos el fondo, se fortalece permanentemente con ese crecimiento y comienza con una comisión que hay que crear, que de hecho ya existe de forma informal, pero una comisión formalizarla, en donde empecemos a hacer un análisis de la deuda por prestaciones sociales de los trabajadores públicos, que como dice, algunos no han cobrado nunca y aparece acumulado cifras irrisorias. Habría que buscar formas de compensar esa pérdida de valor real de su prestación social y iniciar ese proceso de pago. Y que de manera que la prestación social más la recuperación del salario, que estamos caminando en función de eso, nos vuelva a las condiciones de 2013, donde había un salario fuerte, que repito, era el cuarto de América y el tercero de América Latina, un salario fuerte, en consecuencia, unas prestaciones sociales fuertes. Entonces, que el trabajador, justas, además. Sí, y justas, claro. Y cuando se jubile el trabajador pueda tener condiciones para eso. Señor López, en esa ruta de recuperación del salario, usted dice que puede venir quizá en los próximos meses, de acuerdo a las discusiones de esas de convenciones colectivas, el incremento o un reajuste en el salario. Seguramente no tendremos que esperar a mayo nuevamente para ver un ajuste en el salario, y que el bono de guerra económica también podría ser sumado al salario, de acuerdo con la propuesta que ustedes presentaron. Sí, fíjate, con todas las variables que hemos venido hablando. Primero, pechar a los grandes capitales. Segundo, se mantenga la recuperación económica a nivel de las exportaciones petroleras, burlando el cerco del imperialismo norteamericano, colocando petróleo con los amigos, con los países amigos. En la medida que eso vaya dándose, estamos caminando y controlando la inflación, obviamente. Hay un tema de que nuestra central, ayer aprobamos en la Dirección Nacional que hubo ampliada, aprobamos la creación de salas situacionales de precios en todo el país, de manera a llevar una medición de los precios, porque si tenemos, ¿cuánto tenemos ya? 3 meses de bolívar más o menos equilibrado, con muy pocas variaciones en relación a la barbaridad del año pasado, antepasado, etcétera. Sí, más o menos distorsión absurda. Sí, si hay un equilibrio en el cambio bolívar-dólar, que debemos luchar por eso, no se justifica la especulación que todavía sigue, que siguen aumentando precios, y esa es una exigencia que le hacemos rotundamente a Fede Cámara para que controle, hablando en criollo, controle sus locos. O sea, porque no puede ser que los empresarios y los comerciantes, los grandes empresarios, y estoy hablando de grupos como el Grupo Polar, que marca precios, y entonces todos los demás productores se van detrás del Grupo Polar, estén especulando con los precios cuando no se justifica. Entonces, la Central Bolivariana no solamente va a ser los observatorios, vamos a hacer acciones legales ante la Fiscalía General de la República o el Tribunal Supremo de Justicia para que se investigue y se controle el factor especulativo, repito, ¿de quién? De la empresa privada, y Fede Cámara tiene que terminar de definirse. Si quiere diálogo, tiene que ser consecuente con el diálogo. Y disculpa que mete ese tema, claro, no estaba en la agenda, pero es parte de todas las cosas que se mueven. Puede decir lo que quiera libremente. Sí, dale. Hay comentarios de la audiencia a esta hora. Nuestra compañera Francis Torrealba tiene un resumen de los comentarios y preguntas. En efecto, Seir, vamos a compartir con el señor López algunos comentarios de la audiencia de Primera Página a través de la red social Twitter. Le agradecemos en esta parte, señor López, por favor, respuestas cortas. Escribe José López. Buenos días. Carlos Andrés Pérez entendió que la retroactividad de las prestaciones no era viable y por eso bonificó. Hoy Nicolás Maduro también se dio cuenta. ¿No sería hora de estudiar realmente otra ley del trabajo? ¿Le consultan, señor López? No, Nicolás Maduro no se ha dado cuenta de nada que tenga que ver con Carlos Andrés Pérez, disculpa, compañero, disculpe. La ley orgánica del trabajo de Hugo Chávez y de Nicolás Maduro, que fue el coordinador de esa comisión donde estuvimos varios de la Central Bolivariana, no se toca ni una coma se va a tocar. Las prestaciones sociales retroactivas, ¿verdad?, son un derecho de los trabajadores que lo tumbó a lo largo de muchos años, lo tumbó en la Cuarta República, ni siquiera fue Carlos Andrés Pérez, fue el gobierno de
de Rafael Caldera, el último gobierno de Rafael Caldera, que se acabó con las prestaciones sociales y sobrevivieron 2 o 3 sectores que lucharon muy duro, entre ellos los universitarios, que mantuvimos el régimen anterior de prestaciones sociales, pero no se va a tocar ni una coma de la Ley Orgánica del Trabajo. Hay otra pregunta, la escribe Joan Castillo. Muy buenos días. ¿Cómo se piensa pagar ese aumento de sueldo? Ejemplo, la primera quincena, ¿cómo se piensa pagar a los docentes? Cobran el 10 y el 25 de cada mes. ¿Cuánto le va a venir en la quincena del 10 y cuánto es el pago del 25? Sí, el Ministerio de Finanzas y todo el gobierno anda trabajando aceleradamente. Nosotros estamos en sintonía con eso, hemos tenido reuniones frecuentes para garantizar que ese pago sea lo más rápido posible. El 15 de mayo se debería pagar el bono completo, el bono de guerra y el bono sextatique. Pero, repito, es un trabajo, un cálculo para 6 millones y medio, porque son 4 millones de activos y 2 millones y medio de jubilados, más los pensionados, que le toca el 20% que le toca el 70% de todos los bonos, ¿verdad? Todo eso requiere unos cálculos. Entonces, estamos tratando de que para el 15 se pueda pagar. Pero lo que sí es verdad es que en la nómina va a estar reflejada, en la nómina mensual va a estar reflejado el equivalente a $40 de ticket alimentario y a $30 de bono de guerra, más el salario mínimo, que es el pequeñito, el que esté más abajo, que es de $7,5, el que cobre más bajo en Venezuela cobraría $77,5 mensuales, pero faltó la indexación, no hemos hablado de eso. El mes de junio, si varían la paridad dólar-bolívar, se ajustan los bonos, o sea, va a estar indexado. El mes de julio, cada mes se va a ir revisando hasta que lleguemos ya al momento donde salarizaremos todo eso en un gran acuerdo que haremos con el presidente de la República. Juan Carlos Valerón le pregunta, señor López, el gobierno dice que es socialista y copia las políticas de la Cuarta República, crea bonos y no aumenta el salario para que esto no incida en el cálculo de prestaciones sociales y los aguinaldos de fin de año. ¿Qué le responde? Sí, el gobierno socialista fue atacado bárbaramente desde 2013, repito, con una guerra económica que nos destrozó la economía, nos impidió colocar el petróleo, tenemos petróleo y no podíamos venderlo, ¿verdad? Y en consecuencia destrozó el salario con la guerra económica, con el ataque a la moneda, destrozó el salario. Entonces, nuestro gobierno bolivariano, pegado a la central bolivariana, al gobierno bolivariano de Nicolás Maduro, siguiendo el legado del comandante Chávez, estamos en un proceso de reconstrucción. No es porque no queramos los trabajadores no queramos, sino que sabemos que estamos siendo agredidos y debemos juntar fuerzas de manera de que entre todos recuperar el salario, pero recordemos, tenemos que levantar la producción, tenemos que romper el cerco, tenemos que denunciar al imperio. Las sanciones no han terminado y no van a terminar. O sea, hay un diálogo en Colombia y vienen al mismo día o el 1 de mayo agreden nuevamente a Ciggo ya con una aparente decisión definitiva. Ciggo, nuestra empresa, en Estados Unidos, que hace mucho tiempo que hemos debido digamos, salir de ese problema de tener una empresa en el país que nos está agrediendo. Pero bueno, eso son otras cosas que hay que hablar. Señor López, una última consulta, le agradecemos respuestas breves, por favor. Seguro. Ramón Ramos, el líder, le consulta, ¿hasta cuándo vamos a seguir escuchando que la situación que viven los trabajadores es culpa de las sanciones? ¿Qué puede usted decir de la corrupción cuando ya se habla de más de 30.000 millones de dólares que son producto de la corrupción? ¿Qué respuesta le da? Sí, bueno, yo le voy a decir a ese señor que, repito, estamos siendo agredidos. Y segundo, en todo el final de la Cuarta República y en la misma época Chávez, la empresa privada venezolana, los empresarios privados, sacaron del país 300.000 millones de dólares que están fuera del país, producto de toda la renta petrolera que disfrutó la burguesía venezolana y no han regresado. Bueno, han venido regresando, porque esa cantidad de dólares que circula en Venezuela no es producto de exportaciones petroleras, viene por otra vía. Hay un sector que está regresando los dólares de Venezuela, pero el gran negocio ha sido que nuestra empresa privada ha disfrutado años de la renta petrolera, ¿verdad? Y tiene esos dólares afuera, muchos, incluyendo, repito, transnacionales como la que ya mencioné, nacional que no es transnacional, como por ejemplo el Grupo Polar, uno fundamental que está agrediendo a la clase obrera venezolana. Señor López, quizá usted me pueda ayudar a despejar una incógnita, ¿Cómo no? que es una de las principales que
nos hacen los trabajadores venezolanos en este programa. Hace ya un año el presidente de la República y luego la vicepresidente, Delcy Rodríguez, anunciaban que los jubilados a partir del año 2018 iban a recibir un bono de 10.000 bolívares. Sí. Una de las preguntas más constantes de nuestros televidentes es qué pasó con los famosos 10.000 bolívares que en el tiempo además se devaluaron y que nunca se le cumplieron a los trabajadores. Usted que está allí en estas conversaciones, usted que va y se reúne con la central y con los gremios, ¿qué se ha dicho de eso? ¿Qué le podemos decir al país? ¿Qué le podemos decir a esos jubilados que se quedaron esperando? Sí, bueno, eso va a venir. Sin embargo, ya hay un daño causado, tú mismo lo estás diciendo. Son 10.000 bolívares después de un año que están totalmente devaluados en relación a lo que costaba, lo que valía hace un año. Ahora vale menos. Eso va a venir. Pero sí es importante, mira, aquí en Venezuela estamos en una pugna. En la clase trabajadora venezolana, por medio de los consejos productivos de trabajadores, por medio de la central bolivariana, estamos en una pugna luchando contra ¿qué? Contra esa corrupción que menciona el compañero. O sea, no es casualidad que se descubran, ¿verdad?, esos desfalcos tan bárbaros en PDVSA. En PDVSA la clase trabajadora venezolana, la clase de base petrolera, está trabajando, está luchando contra la corrupción interna, está luchando contra la burocracia, y ese descubrimiento que se hace es producto de los trabajadores. Entonces, estamos luchando contra una burocracia y una corrupción heredada de la Cuarta República que no hemos podido todavía terminar de derrotar en nuestras empresas, nuestras grandes empresas transnacionales, pero que es indispensable. Con la clase obrera dirigiendo esto, garantizamos que vamos a poner a producir las empresas y vamos a poner... y sobre el tema que me habla, del tema de los 10.000 bolívares de luego, no conozco las causas, pero dentro de este tema, donde hay un factor corrupción que se burló del pueblo venezolano, se burló de los trabajadores, se burló de la revolución bolivariana, obviamente entiendo que ahí faltó el recurso suficiente para poder pagar 10.000 bolívares hace un año. Se va a pagar los 10.000 bolívares con un año de retardo y se va a habilitar una forma en la plataforma Patria, ya informó la compañera Delcy Rodríguez, se va a habilitar una forma en la cual uno actualiza sus datos ahí, busque en plataforma Patria, sector público jubilado, y actualice los datos que en algún momento se va a comenzar a pagar vía plataforma Patria. Eso sí va a ser vía plataforma Patria, directo a la cuenta bancaria de cada trabajador jubilado. Bueno, hasta ahora es una promesa incumplida, hasta ahora. Sí, es cierto, y nosotros estamos trabajando muy duro para que se cumpla aún, pero repito, los enemigos los teníamos adentro. Y no descartamos que todavía se mantenga allá todavía. Los teníamos adentro, los que estaban corrompiendo el país y que sacaban los recursos. Entonces, vamos a luchar contra la corrupción, contra la burocracia y construir una PDVSA, unas empresas básicas, una revolución floreciente dirigida por la clase obrera. Para eso estamos nosotros y estamos a prueba contra todo eso. Se nos termina el tiempo, pero quisiera preguntarle si, bueno, supongo que he visto el video que se ha hecho viral del expresidente, bueno, del presidente Chávez, murió en función el presidente, sobre la política salarial. Él criticaba duramente la política de los bonos. Decía textualmente el presidente en el 2006, la llamada política de bonificación del salario pulverizó la noción de la remuneración. ¿Qué siente usted como revolucionario cuando escucha al presidente Chávez hablar de eso y al mismo tiempo estarlo viviendo en la actualidad? El presidente Chávez, estoy seguro, porque él definió la ley orgánica del trabajo, si estuviera vivo con nosotros, estuviera acompañando esta política de protección del trabajador. Porque el presidente Chávez fue, en la Revolución Bolivariana, en sus primeros 14 años, fue agredida bárbaramente. Pero la agresión más bárbara fue, bueno, primero la desaparición física. Nosotros hasta el día de hoy creemos que no fue que se murió, creemos que fue, el presidente fue de alguna manera asesinado para sacarlo de circulación y atacar duro entonces a quien siguiera, Nicolás Maduro, ¿verdad? Y no pudieron con Nicolás Maduro, no pudieron con la central bolivariana. En 10 años hemos mantenido y estamos sobreviviendo. Y seguro que vamos a recuperar el salario como debe ser, según dice la Ley Orgánica del Trabajo y los Trabajadores. Y la Constitución. Gracias por venir, Carlos López, coordinador general de la Central Bolivariana Socialista de Trabajadores, en entrevista esta